A continuación tenemos el siguiente problema del que nos dan los valores nominales de carga, de tensión y corriente de armadura, su velocidad y la potencia útil. Bien, con estos datos, antes de seguir, vamos a calcular todas aquellas constantes que podamos. Para ello vamos a utilizar el programa Octave, la versión online, por ejemplo, y introduciríamos lo siguiente. Es decir, cogemos los valores que tenemos del enunciado y lo primero que tenemos es que con la tensión y corriente de armadura podemos calcular la potencia absorbida. La potencia absorbida y la potencia útil, a través que nos la dan, que son esos 100 vatios, ¿vale? Podemos obtener lo que sería el rendimiento. Luego, por otro lado, sabemos que el rendimiento es la relación entre la tensión de fuerza electromotriz, que aparece en la expresión en bornes del motor, y de esa manera ya tenemos la E. Y por último tenemos que pasar la velocidad en revoluciones por minuto a radianes por segundo. Bien, si hacemos eso, obtenemos los siguientes valores. Potencia absorbida 124 vatios, un rendimiento del 80% y la E es de 30,40 voltios. La omega es 942. Bien, si tenemos la E y tenemos la omega, ya podemos calcular la K, ya que E es igual a K omega. Es decir, a partir de este valor la K sería igual a... Tenemos entonces una K de 0,04. Bien, ¿qué más? A continuación, ahora que ya tenemos el valor de la K, KE, sabemos que es igual a la KM, también podríamos calcular el par en el motor, si es que lo quisiéramos. Diríamos que el par en el motor, en el eje, es igual a la KM por la corriente. Y tenemos un par de 106,10 milinewtons metro. Para calcular la K podríamos haber hecho a partir de la potencia útil, como que la potencia útil es el par en el eje por la velocidad. La velocidad la sabíamos y la potencia útil también, con lo cual teníamos el par en el eje del motor, que serían los 100 vatios entre la omega, 942,48, y esto tiene que ser K por la corriente de armadura. De aquí despejaríamos la K. Luego tenemos, para calcular la K, tenemos dos caminos, y esto será siempre así, es decir, o a través del par potencia útil corriente, o bien a partir de la E K omega, ¿vale? Cualquiera de estas dos vías. ¿Qué constante nos queda por saber del motor? Pues básicamente la resistencia. Tenemos tensión de armadura, corriente de armadura por la resistencia más la fuerza electromotriz. En este caso ya tenemos todos los valores, con lo cual podemos despejar la R. Y nos quedaría una resistencia de 3,6857 ohmios. Bien, si ahora miramos en el enunciado qué es lo que nos pedían, ya tenemos el rendimiento, nos quedaría la reductora y las otras preguntas. Pero ya tenemos todas las constantes para poder resolver el ejercicio. Bien, para la reductora, básicamente, si tenemos el motor conectado a través de una reductora a la polea, lo que tenemos que hacer es la relación de velocidades a la entrada, que sería la velocidad en el eje, velocidad en la polea, y la velocidad en la polea la sacamos de la velocidad lineal con la que quieren subir la carga, que es de 1 metro por segundo. Luego, omega en la polea por radio es igual a 1 metro. Luego la omega en la polea sería 1 metro por segundo partido por el radio. El radio nos lo dan en centímetros, luego esto quiere decir que dividimos por 0,02 y tenemos una velocidad en la polea de
50 radianes segundo. Teniendo en cuenta que partimos de una omega de 942, la reductora tiene que ser aquella que me divide los 942 a 50, es decir, una relación de transformación de 940. Si dividimos nos da 18,85, indicaremos que es una relación de 18,85 a 1, porque cada 18,85 vueltas tenemos una vuelta en la salida. Bien, para la siguiente pregunta nos dicen qué tensión tenemos que aplicar para que suba 0,5 metros por segundo con la carga nominal. Esto quiere decir que si es con la carga nominal, la I de armadura es la misma. ¿Por qué? Porque tiene que hacer el mismo par, la misma fuerza, tiene que levantar el mismo peso. Mismo par, misma corriente, pero ya sabemos esos dos valores. ¿Qué es lo que cambia? La omega. La omega en el eje será la mitad. Eso significa que si la velocidad cambia, lo que cambia es la E. Y como es proporcional la E y la omega, la E será justo la mitad de lo que teníamos. Es decir, los 38,402 dividido entre 2. Es decir, que en la expresión de tensión de armadura, corriente de armadura, resistencia, más fuerza electromotriz, ahora con valores vamos a poner prima porque son nuevos, tenemos que buscamos la tensión de armadura para una corriente de armadura que es idéntica a la que ya teníamos y básicamente podemos ya poner que esto es 2,6040, la resistencia que hemos calculado antes, esos 3,68, y le tendremos que sumar esa E', ¿vale?, que hemos indicado que es la mitad que la que teníamos antes. Y de aquí tendremos nuestra nueva tensión a aplicar. Y esto nos da una tensión de 28,78 voltios. Fijémonos que a mitad de velocidad no indica mitad de tensión, que serían 24. ¿Por qué? Porque también hay que vencer la fuerza electromotriz. Bien, por último, si ahora nos dicen qué carga masa debería levantar el motor para que la velocidad sea la mitad, si alimentamos a 24, pues lo que tenemos ahora que es, tenemos los 24 voltios, la corriente es lo que no sabemos porque estamos cambiando la carga, es lo que me piden, más la R más la E. La E va a ser el mismo valor de E' que teníamos, que en este caso es de 19,201. ¿Vale? La R también la tenemos, pues de aquí podemos despejar la I'. Y nos da una corriente de 1,3020. Nada que ver con los 2 amperios. Es más o menos la mitad. Claro, hemos disminuido la velocidad a la mitad, la tensión a la mitad, y esta sería la I. Bien, si ahora queremos saber a qué carga se refiere esto, de aquí lo que podemos calcular es el par, que sería la corriente por la constante Km del motor, y a partir del par podemos calcular cuál es el par al otro lado de la reductora, para ver cuál es el par de carga. Si nos fijamos, lo que estamos obteniendo es justo la mitad del par que teníamos y la mitad de corriente. ¿Por qué? Porque el enunciado lo que nos ha pedido es la mitad de velocidad con la alimentación justo también la mitad, con lo cual en la expresión de V y R más E, si dividimos todo entre 2, vemos que al calcular cada fracción por separado, lo que tenemos que es, pues tenemos precisamente lo que nos están pidiendo, ¿vale? Que la corriente es la mitad, la velocidad es la mitad y la alimentación es la mitad. Luego, ¿qué carga puedo subir? Podemos subir la mitad de carga, ¿vale? ¿Pero por qué?
porque las condiciones han sido que todos los valores han sido reducidos, la velocidad y la alimentación, a la mitad. Cosa que en el apartado anterior hemos visto que reducir la velocidad a la mitad no era proporcional a la tensión y a la corriente.